Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos sintonicen, a la hora que nos vean y en el lugar donde estén. Gracias por estar nuevamente aquí en el programa Argumentos, que se transmite a través del Real Audio de Ecuatorial FM y por su página de Facebook y YouTube. En esta ocasión vamos a dialogar un tema muy importante de la cotidianidad ecuatoriana, más bien coyuntura de nuestro país, y es sobre justamente los decretos de excepción que el primer mandatario ha emitido para de alguna manera sostener las manifestaciones, pero que fueron derogados. El último al menos se le derogó este sábado. Sin embargo, la situación social y económica del país todavía no está clara cómo va a quedar o a qué arreglos mismo van a llegar con el sector indígena, que ha sido que ha movilizado gente a Quito para justamente pedir respuestas sobre un pliego de 10 peticiones. Para este diálogo hemos invitado al general Luis Marcelo Altamirano. Él fue comandante de las Fuerzas Armadas y se ha especializado justamente en los temas de seguridad, entre otros. Don Marcelo, muchas gracias por su presencia aquí en el programa Argumentos. Su saludo a los internautas y cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo. Cristian, buenos días y un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan a través de esta importante plataforma informativa. General, gracias nuevamente, le reitero mi agradecimiento por su presencia aquí. Estos últimos 15 días, pero en particular esta última semana, han pasado situaciones poco usuales, digámoslo así, en cuanto a la emisión de un decreto de excepción, que primero fue un borrador,
y luego lo eliminaron porque había sido un borrador, luego volvió a emitir el otro decreto de emergencia que la Asamblea lo iba a tratar, igual lo derogó y emitió otro decreto de emergencia, si no me falla, el 459, con el que estábamos vigentes hasta este sábado último, que nuevamente lo derogó el señor presidente. Entre estas derogaciones, entre estos borradores y entre estos definitivos, ¿era necesario la emisión de un decreto de excepción? Mire, Cristian, lo que estamos viendo es parte de las maniobras de un juego político en donde tenemos no solo dos actores, y eso creo que ha sido un elemento en donde el gobierno ha fallado identificando. No se trata exclusivamente de ISA y la CONAIE, y entender que no se trata de una correlación exclusivamente con el gobierno. Aquí se han sumado una serie de actores sociales de varios órdenes, de carácter local, de carácter nacional, de igual forma hay organizaciones políticas. Entonces es importante ampliar esta mesa de diálogo. Lo que usted señala con respecto al decreto 455, en donde tuvimos dos versiones, simplemente evidencia muchas veces la improvisación y la dificultad que ha tenido el gobierno en buscar una gestión política de la crisis antes que una gestión de seguridad. Es lógico que los cuerpos de seguridad están presentes, deben estar presentes de acuerdo a los niveles de violencia. Sin embargo, desde un inicio se inició con un enfoque mucho más seguritista que una gestión de naturaleza política. Ahora, después tenemos la ampliación del estado de excepción, el decreto 459. También se interpreta como una maniobra de carácter político. Hay que tener una lectura muy clara de cómo es el juego acá de los diferentes actores, pero la eliminación del mismo, es decir, la derogación del mismo, conlleva a una conclusión que debemos todos los ecuatorianos estar conscientes. Mire, una realidad fáctica, es decir, una realidad que se desprende de hechos, no se cambia simplemente con un instrumento jurídico. Esto es parte del juego con la finalidad de generar una mayor legitimidad por parte del gobierno y para facilitar especialmente lo que es tender puentes. Pero hay que tomar en cuenta una realidad fáctica, una realidad que está basada en hechos, no se la cambia con un instrumento jurídico. Establecer un estado de excepción deviene de condiciones que la propia Constitución lo señala. Y una de esas situaciones es la grave conmoción interna. Yo creo que esta grave conmoción interna no ha parado. Si hacemos una lectura de lo que está sucediendo, esta es una situación que todavía persiste, que todavía continúa. Mire, si yo establezco la inexistencia del mismo, no quiere decir que en el mundo de estas realidades, ¿no? Estas realidades que viven el ciudadano día a día, han concluido. Entonces hay que interpretar que todos estos elementos, lo mismo que lo que mencionó el movimiento indígena, que el fin de semana va a permitir estos corredores humanitarios, se quiere decir así, con la finalidad de facilitar el transporte, el abastecimiento de ciudades, ¿no? Aquí hay un juego. Pero el gobierno ha tenido inclusive una gestión comunicacional muy deficiente, en algunos casos contradictoria, y esto a la final no abona a buscar una solución que sea lo más pronto posible a lo que estamos viviendo. Justamente lo que usted acaba de decir sobre el tema de la comunicación, para justamente tener, digamos que un aparataje de seguridad armado, se necesita también tener un aparataje de comunicación armado, en tanto en cuanto que todos tengan digamos, un mismo discurso en torno al gobierno, a las actividades del gobierno. Pero una cosa dice el presidente Lasso, por ejemplo, un día, y al siguiente día o él mismo o uno de sus ministros le desdicen o se desdice el mismo. ¿Cómo afrontar estos temas de comunicación si justamente eso mismo no da la seguridad a la ciudadanía y ni siquiera a las organizaciones sociales? Porque uno de los temores de sentarse a dialogar
es la poca credibilidad a la actitud que maneja el presidente Lasso. Mire, no solo es un tema de gestión de la comunicación. El problema es que si usted no tiene una adecuada estrategia en la gestión política, usted puede tener el mejor comunicador del mundo. Pero ¿cómo se puede informar y mantener, por ejemplo, una narrativa de apertura cuando usted mismo lo menciona? Tiene funcionarios del gobierno con mensajes que son contradictorios. Y esto no ocurre ahora solo en la gestión de la crisis. Esto ha ocurrido a lo largo del periodo presidencial. Entonces, esto es una situación que tiene que ser analizada. Mire, en la gestión que se ha venido dando, se han mostrado elementos, y usted como comunicador social debe conocer lo que es la semiótica, que no son los más adecuados. Mire, por ejemplo, el asunto de la detención de Isa. Más allá de lo jurídico, se tenía que analizar lo político. Las imágenes de la detención, con la presencia de personal policial y militar, lógicamente la policía tenía que estar ahí, pero había personal militar. La lectura de los derechos, no sé si 15 minutos, 30 minutos después, que se lo hace en media vía, el traslado a la ciudad de Quito, su retorno posteriormente al sector de la Tacunga, más allá de una buena comunicación que se pueda dar, aquí se manejó el tema de forma irregular. Y esto, mire, yo trato de hacer un análisis, y lo he mencionado, sin uniforme. El problema de hacer análisis con uniforme, o el problema de hacer análisis representando a alguien, significa que yo tengo que justificar todo. Entonces aquí hay una deficiencia. Número 2, lo de la Casa de la Cultura. A mi modo de ver, un error que incrementó aún más esa voluntad de resistencia y de protesta, y que generó la sumatoria de otros grupos. No se ha comprendido que la Casa de la Cultura, más allá de abusos que pueden haberse cometido en su momento, representa un símbolo. Y esto, por ejemplo, se analiza en sociología básica. Por los símbolos hay guerras, por los símbolos se generan conflictos. Entonces, lo paradójico de esta situación es la forma como se hizo, porque por último, si había esta intención, la forma como se hizo, pues prácticamente pues, genera dudas en la seriedad. Se ingresa con la finalidad de hacer una revisión sobre el posible ingreso de armas, y posteriormente el mismo se hace una rueda de prensa y se dice casi textualmente: hemos visto que este lugar nos sirve para el soporte operacional y logístico, lo que denota o improvisación en la capacidad de planificar en los temas de seguridad, o lo que denota lo que decimos nosotros a veces en ciertos términos, la viveza criolla. Esos mensajes poco adecuados. Ahora, todos tenemos que hacer un llamado a la paz. Pero estos aspectos, mire, y otro elemento de semiótica que lo señalé en algún momento. El presidente aparece uniformado el Día del Padre. Yo le pregunto a usted, Cristian, ¿sería que en una agenda normal el presidente tenía planificado visitar a sus soldados? Creo que no. No. O sea, yo creo que no. No. Pero se hace esto, se envía un mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las estrategias, la gestión política tiene que tener mucho cuidado con los elementos de carácter simbólico. Y con esto yo no justifico, porque es deplorable lo que se ha hecho a las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, y lo que se ha hecho a las Fuerzas Armadas, especialmente a los miembros del Ejército. Para poner un ejemplo, lo que ocurrió en el sector de San Antonio, en Calacalí, deplorable. Pero mire, este problema no inicia en las calles y termina en las calles. Inicia en la gestión política y debe terminar en la gestión política. Se necesitan mensajes de carácter coherente. Al final del mismo habrá que dar responsabilidades, determinar responsabilidades, porque pueden existir excesos. Pueden existir excesos de parte de las fuerzas del Estado. Tiene que procesarse jurídicamente. Pero para eso también tienen que crearse salas especializadas, con jueces especializados, fiscales especializados. También tienen que procesarse los hechos delincuenciales que se han producido.
saqueos, agresiones a ciudadanos, agresiones a la fuerza pública, porque estamos viendo unos límites comparables con los del 2019 y yo digo peores. Utilizar voladores para disparar a la fuerza pública, ocasionando daños terribles a la integridad de la persona. Entonces, mire, estamos en un ambiente en donde el gobierno mismo, desde un inicio de la gestión de este problema del año anterior, decidió no dar una respuesta. Eso no era lo más adecuado. Y esto lo ha dicho el ex subsecretario de Gobernabilidad, Manuel Fuertes. El doctor Fuertes, Manuel Fuertes. Ajá. Lo dijo cuando de repente, una vez que se procesó si iba a dar una respuesta, alguien dijo de la presidencia, no vamos a dar esta respuesta. Pero a mí me gusta, por ejemplo, ciertas actitudes. Hay un funcionario de gobierno que mencionó, bueno, llegamos al poder en la campaña, no escuchando, pero cuando llegamos al mismo, digamos, ya estuvimos en el mismo, esa ya no fue nuestra prioridad. Eso también puede generar... El canciller dijo eso. En entrevista a la BBC. Entonces, esto también es positivo, porque hay una aceptación. El gobierno tiene que cambiar de rumbo. Lo que me temo es que al final de esta crisis vamos a tener un gobierno con una factura política enorme. Si analizamos los factores de estabilidad en términos de gobernabilidad, me preocupa. Liderazgo presidencial. Debemos de estar en este momento bajo el 18% en términos de aceptación. Las últimas encuestas que salieron hace unos 10 días aproximadamente, entre la calificación de una gestión mala y muy mala, se sumaba, me parece, un 84%. 83%. Sí, por ahí. 83% en términos de economía, tenemos una inflación interanual que debe estar bordeando ya el 4%. En una economía dolarizada es preocupante, y sobre todo con los costos de vida que existen actualmente. Con el incremento de ciertos productos que son de consumo diario y especialmente las clases más empobrecidas. Factor número 2, correlación de fuerzas de la Asamblea. Una Asamblea que le debe mucho al país, pero en una correlación de fuerzas que prácticamente podemos hablar de 1 a 10, en términos de una organización que respalda permanentemente al gobierno, que no es ni siquiera orgánica. Y este es otro factor. Tenemos otro factor, la persistencia de estas manifestaciones. Estamos para camino de los, digamos, 13 días y no sabemos cuándo van a terminar. Entonces aquí vemos algunos elementos que nos hacen ver que es esta semana una semana crucial en la definición. ¿Por qué? Porque también mal se ha entendido, y lo hacen algunas personas que hacen opinión, pero si tienen bandera política no hay problema. Si tienen una visión exclusivamente de una defensa institucional o la defensa de un grupo, pues lógicamente vamos a tener estas visiones sesgadas. Hay mecanismos constitucionales. Hoy estamos en uno de esos mecanismos que es el que trabaja la Asamblea Nacional. Hay otro mecanismo que puede utilizar el presidente que es el 148. Esperemos que no se llegue a eso. Pero no dejan de ser mecanismos constitucionales. ¿Qué es lo importante? Antes de llegar a esto, que solo refleja un sistema político desgastado, que no ha sido capaz de procesar, no digo el presidente actual, el gobierno actual, esto viene de años, de un proceso político que ha sido incapaz de procesar las necesidades sociales. Entonces estamos viendo el resultado, cómo termina esto en las calles. También hay otros intereses, esto no podemos desconocer, porque es un problema de carácter político. Y no podemos subsumir a estas ideas que me parecen a mí irresponsables. En el momento que se dice, porque tenemos una fase creativa de términos, yo he señalado en algunos comentarios de etiquetas, entonces hoy tenemos la narcoprotesta, el narcoindígena, eso no ayuda. Una protesta financiada por el crimen organizado transnacional. A ver, eso hay que presentar pruebas, hay que procesar, pero no se puede calificar de esa forma, porque yo le aseguro que muchos ciudadanos, hoy que los barrios del sur en Quito, muchos se han sumado a esta acción, dicen, bueno, que me financie el crimen organizado transnacional para vivir. Mire, si hay algo común, Cristian, entre el crimen organizado, la delincuencia y la protesta social, si hay un elemento así en común, es la pobreza. Entonces, hay que buscar atacar a factores estructurales. Nadie espera que un gobierno acabe con esto, pero si en un año tenemos una política errática, una comunicación que no ha sido de la mejor,
pues lógicamente lo que estamos dando es la amplitud a que este tipo de situaciones busquen sus justificativas. Justamente hace unos días atrás, el ex subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, también mencionó que el presidente Lasso no se deja asesorar, porque él contaba que se le plantean los escenarios justamente en la gestión de la política, pero que no, que el que toma las decisiones evidentemente es el presidente y está bien, pero no se deja asesorar. Ahora la pregunta es, ¿no se deja asesorar o no tiene un buen equipo de gestión política? Bueno, más allá de decir si es la una o la otra situación, que sería irresponsable de mi parte, porque yo no conozco, es evidente que hay una gestión muy deficiente del sector gubernamental. Y yo le voy a dar cifras. El gasto de inversión para el presente año, presupuesto elaborado por el gobierno, ya no es un presupuesto prorrogado, es de 2.190 millones de dólares aproximadamente. Esto significa un presupuesto que está en el orden del 6.7% del presupuesto total del Estado. Un presupuesto bajo. Hay que entender las situaciones de la pandemia, hay que entender de igual forma las situaciones del contexto internacional, pero también hay que entender que hubo una elevación en términos de impuestos a la clase media, que es la que paga los impuestos. Sobre todo, está la masa. Y este gasto en inversión, que es reducido, que podía haber sido incrementado, ni siquiera es bien gestionado. Le voy a dar datos porque, como yo, he mencionado en algún momento, yo trabajo en el área de docencia, conozco bien aspectos de naturaleza financiera y de gestión pública, he sido profesor, soy profesor de administración de riesgos financieros, de administración, digamos, mercado de valores, planificación estratégica. Cuando uno revisa, por ejemplo, la ejecución, que hoy ni siquiera ya tiene acceso, está bloqueado el acceso. Usted puede encontrar que se ha ejecutado hasta el día de hoy el 11% del gasto de inversión. El 11%. Pero, el 11%. Y estamos a mitad del año fiscal. Ahora, claro, hay que ver los comprometidos, pero vamos viendo por área. Le voy a dar 3 áreas. De un presupuesto reducido que tiene a la Subsecretaría de Pueblos y Nacionalidades, de 7.6 millones en inversión, ¿cuánto se ha comprometido y ejecutado hasta el momento? 0%. De un presupuesto de 290 millones de inversión en el sector salud, entre comprometido y ejecutado, 10.89%. En el sector de educación, ejecutado 13%. Y sumado el ejecutado con el comprometido, 30%. ¿En dónde debiera estar en un nivel normal? Yo he trabajado en el área de gestión estratégica, gestión presupuestaria, financiera. Debiéramos estar en este momento por lo menos en el orden del 42-43%. ¿Por qué? Porque normalmente la ejecución lineal, que la mide el Ministerio de Finanzas, tomaría en cuenta de que desde el primer día de enero se ejecuta, y sabemos que no, porque en enero hay un reacomodo, llamémoslo así, para que nos entiendan todos, del presupuesto en términos de las partidas, y prácticamente la ejecución inicia los primeros días de febrero. Esto también depende del nivel de conocimiento y agilidad que tenga el Ministerio de Finanzas y las entidades públicas. Yo veo que ahí hay desconocimiento, hay improvisación. La gestión pública no es lo mismo que la gestión privada. Mire, usted es dueño de un negocio, puedo cambiar el rumbo estratégico al otro día. En una gestión de carácter pública hay una serie de procedimientos. ¿Por qué? Porque hay normas. Inclusive hay una cosa que se dice que es muy clara y que saben las personas. Mire, usted en la gestión pública tiene que hacer lo que esté en la norma. En la gestión privada usted no tiene que hacer aquello que está prohibido. Entonces se necesita visión en el manejo y la gestión del Estado. El sistema, por ejemplo, presupuestario de administración que tiene el Estado es poderoso en términos informáticos. Usted puede ver por fuente si es un crédito multilateral, si es la fuente es impuestos.
si la fuente es en términos de endeudamiento. Usted puede ver por proyectos, por grupos, por ítems, por sus ítems. Yo me pregunto, ¿será que se están reuniendo por áreas desde el más alto nivel, con la presencia del presidente, para verificar el cumplimiento y ejecución de los proyectos del presupuesto? Yo tengo dudas razonables, porque con niveles de ejecución de esa naturaleza, alguien no está supervisando. Ahora, si vemos otros, el presupuesto de los bienes de consumo, una reducción. Entonces, cuando usted me dice, ¿por qué no hay cédulas? ¿Por qué no hay pasaportes? Es porque hay una reducción. Y lo primero que se dijo, mire, es el problema del país, echándole la culpa al pasado. Yo escucho análisis, es que todo es la culpa de que no hay COSENA. Por favor, lean la ley. Hay un COSEPE. Y había un ministerio coordinador. Eso fue un error eliminar en el gobierno de Moreno. Y debió haberse fortalecido ese ministerio coordinador que hacía prospectiva, planificación, rectoría, que es lo más importante. Claro, entonces, vemos en este momento una ejecución del presupuesto errático. Usted reduce los bienes de consumo y de repente, claro, no tiene medicinas, no tiene insumos, bienes tanto fungibles como no fungibles. Usted reduce los niveles de inversión. Sabemos que hay problemas estructurales. Pero mire, lo he mencionado, política sin matemáticas es apenas discurso o poesía. Un gobernante tiene que sentarse a ver los números, porque no se puede hacer promesas sin ver los números. No he estado en este medio, pero he conversado sobre este incremento de los 30,000 policías. Otro anuncio sin ver números. Es insostenible una situación de esa naturaleza. Cuando tengan los 30,000 policías, significará un gasto de $800 millones al año. ¿Alguien se ha puesto a analizar? Todos aplaudimos. Hay una situación de inseguridad. Pero mire, la política requiere racionalidad. El señor presidente estará 4 años. Esa es una factura que le pasa al siguiente gobierno irreversible, porque como están sujetos a leyes orgánicas que garantizan la estabilidad laboral, usted no es que mañana llega y dice, bueno, ya no eran 30,000, lo que necesitábamos eran 10,000. Entonces refleja improvisación. Esa es la preocupación que tengo este momento, ¿no? Esta improvisación que de repente tenemos discursos y le digo, no contribuye, por ejemplo, a una solución de la crisis. Yo sí hago un llamado a la cordura, hago un llamado a la paz, pero por favor, todos los actores actuamos también con coherencia en todos los órdenes. De lo que usted acaba de decir, por ejemplo, la falta de la gestión política, la articulación para la ejecución del presupuesto en los diferentes temas que tiene que hacer el Estado. ¿Se podría decir o se podría entender que entonces Guillermo Lasso, pese a haber sido candidato por varias ocasiones, nunca estuvo preparado para ser presidente? Yo veo que hay elementos que nos muestran que no hay un equipo, ¿no? Mire, y aceptar un ministerio significa el tener no solo una inclinación de naturaleza política, sino estar de acuerdo con el área en la cual una persona va a estar hecho cargo. Y para eso se requiere cuál es la visión de ese Estado y la visión de país que se requiere construir en el marco legal que está vigente. No se puede aceptar simplemente para colocar una foto. Y ese creo que ha sido el problema. Una ausencia de un equipo que tenga una comunión de ideas con base a un plan estructural, es decir, que sea la columna vertebral de la visión de qué Estado se quiere. Porque cuando tenemos estas declaraciones en donde se acepta que no se ha escuchado, cuando tenemos declaraciones en donde se evidencia de que no se entregan respuestas, cuando tenemos un presupuesto que es incapaz de ser gestionado, cuando tenemos asignaciones al gasto social en niveles muy bajos, cuando tenemos, por ejemplo, un compromiso de pago de deuda externa, que hay que hacerlo, pero midamos la realidad. La deuda externa, Cristian, de acuerdo al presupuesto del Estado, si tomamos solo en cuenta el sector 111, es el sector que se elimina a los gobiernos autónomos descentralizados y a las universidades, más o menos está hablando de un presupuesto del Estado que casi llega a los 29,000 millones de dólares. La deuda externa está en el orden de 7 millones.
En amortización de deuda está en el orden de 4.200 millones y la diferencia en interés está en el orden de los 2.500, 2.600. No tengo exactamente los números en cabeza. Suma usted los dos, son 7.000 millones de dólares. Pues yo le pregunto, del sector 111, tenemos el 25% del presupuesto para deuda. ¿Se podía buscar algún sistema de renegociación para destinar 1.000 millones, 1.500 millones? Pese a que tenemos una brecha fiscal que ha sido reducida y que tenemos ingresos extraordinarios, que tampoco es gran cosa, porque también suben los insumos en el sector petrolero, también suben los costos de procesamiento, etcétera, porque no es que se saca petróleo y se hace, se tiene que importar, y mucha de nuestra gasolina es importada y suben los costos. Pero hacer una mínima gestión. Mire, la obra pública hubiese sido un importante impulsador de la economía. Y se quiere trabajar el gobierno con todos los niveles. Disculpe que le ponga un ejemplo que puede ser absurdo en estas protestas. Voy a poner dos. Mire, tenemos un metro de Quito, que sería generador de trabajo, generador de una dinámica de economía en las bocas de metro, que debiera estar funcionando hace 2 años, que no puede obedecer a un modelo económico, porque no sería rentable, tiene que obedecer a un modelo de carácter social. Cuando yo solo me suscribo a modelos de carácter financiero, lógicamente voy a buscar lo que se llama tasa interna de retorno, valor actual neto. No es así. Mire los beneficios de conectividad. Apenas se iniciaría con 400,000 pasajeros al día y se traduciría, quién sabe, a alcanzar cerca de 1 millón de pasajeros. Pero no se hace nada. Entonces hay que tener una articulación, hay corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados en conectar estas zonas de pobreza. El otro día, mire, y le cuento esto por una entrevista que me dieron sobre seguridad. Un camioncito parado más arriba de mi casa. Llegaron los municipales. Se llevaron la fruta. Mire el drama. ¿Por qué no se tienen mecanismos de legalización compulsorios, inmediatos? Mire lo que generaron. ¿Usted cree que esa persona está en la casa viendo este programa? No. ¿O está en las calles? Porque esta persona, inmediatamente, ¿a dónde tiene que recurrir? Al chulco. Porque no tiene para pagar el flete, no tiene para pagar la mercancía que compró y todo el drama familiar que se le viene encima. Desestructuración de la sociedad. O sea, no estamos comprendiendo la verdadera situación que ocurre. Mire, hay personas que piensan que Quito empieza en la Villaflora y termina en la Y. Hay barrios totalmente empobrecidos. Entonces requiere trabajar más con políticas sociales. 300,000 litros de leche van a las acequias al día. ¿De quiénes? De campesinos e indígenas, que no pueden sacar sus productos, porque no se forman empresas comunitarias con la finalidad de que ellos puedan ser no abastecedores, sino vender directamente con la menor cantidad de intermediarios, a través de las empresas intermediarias, a los sectores más periféricos de la capital sin afectar a las grandes cadenas de producción. Eso es hacer política. Entonces, no estamos viendo estos dramas que atraviesa la sociedad. Yo creo que siempre será tiempo de rectificar. Siempre será tiempo. Esta semana es crucial para la paz del país, para construir bases para un futuro mejor. Bueno, como usted dice, esta semana es crucial, pero sin embargo, la situación de la gestión social, así como la política en este gobierno, no tiene un horizonte o un norte para uno poder decir van por este camino, ¿no? Porque es tan a la ligera que salen, hacen anuncios, declaraciones, todo esto. Pero, a ver, hablando, por ejemplo, el tema de seguridad, Guillermo Lasso decía que quiere traer inversión extranjera acá al país. Toda esta situación que usted ha descrito del gobierno, ¿crea seguridad? ¿Da seguridad a los inversores internacionales? Y no estoy hablando de la movilización de los indígenas y de las organizaciones sociales, sino del manejo del gobierno justamente en la gestión política, en la gestión económica y en la gestión social. ¿Da seguridad para la inversión?
Mire, las condiciones normalmente en donde existe inseguridad jurídica, en donde existe la posibilidad de eventos de violencia como los que estamos viviendo, en donde tenemos, por ejemplo, un aumento desmedido de la delincuencia común, delincuencia organizada, todos estos elementos de la ciudad, lógicamente no son los mejores atractivos, pero también hay que comprender que no dependen solamente de este gobierno, depende de un proceso de degradación que se ha venido dando en la sociedad, depende también de un discurso de odio que se ha ido incrustando en la sociedad. Miren, tuvimos mandatarios que lo que han hecho es rasgar más este tejido social afectado por xenofobia, por racismo, por regionalismo, ¿sí? Porque hay que ver la historia. O sea, decir que esto no existe es estar viviendo en otro país. Pero cuando tenemos discursos de carácter clasista, de pobres contra ricos, de empresarios contra obreros, de hacendados contra campesinos, de oficiales contra tropa, son discursos que van rasgando el tejido social. Hay déficits ahí, hay que obrar de forma inteligente. Muchas cosas se pueden hacer sin estar colocando el dedo en la llaga y generando mayor insatisfacción. Muchas cosas se pueden hacer. Mire, yo le voy a contar algo que sabe no está para el nivel, ¿no? Pero le voy a contar algo. 2 veces ocurrió esto, pero cuando yo fui comandante, un comedor que yo lo conocí desde subteniente, lo primero que me dijeron un grupo de personas es que hay que arreglar el sector de donde están los oficiales. Dije, no, señores. En este comedor, por cada cucharada de sopa, caen 2 de sudor. Vamos a dedicar todo el esfuerzo este año, vamos a sacar otros proyectos, y se hizo por primera vez un comedor con ventanas de aluminio, con vidrio, con 6 potentes aires acondicionados donde comían 400 personas o 500 personas, con televisión, con self-service. Ahora, ¿qué es lo que sería absurdo? Que yo me pare frente a todos y digan, miren esta exclusión, ¿y qué genera usted? Genera confrontación. Entonces, esto no se trata de tener bandera política, o sea, dígame si ahí yo era de izquierda o de derecha. ¿Sabe qué era? Sensato. Lo propio hice en el Orocache en el 2002. No había comedor para la tropa, comían en un hangar. Y cuando alguien me dijo, mire, es que los muebles en donde llegan los pilotos, donde están los oficiales, están rotos, pongan sábanas. Con un presupuesto reducido, porque ese año fue la explosión en Riobamba. Y no teníamos recursos. Se hizo uno de los mejores comedores, con la madera del sector, con el conocimiento de la gente autóctona del sector, con aire acondicionado, cocinaban a leña, se les dio cocina de gas, conseguí una donación. Dígame si era de izquierda o derecha, si era sensato. Entonces el Ecuador está atravesado por estas etiquetas y estos discursos absurdos. Si es de derecha, es fascista, es neoliberal, ¿no? Es imperialista. Si es de izquierda, es marxista, es violento y ahora narcotraficante. Por favor. Entonces, en vez de unir a la sociedad, seguimos partiendo el tejido social. Hay que hacer algo por los menos favorecidos. Aquí no se trata de pagar una deuda social. Aquí se trata de sentar las bases para tener una mejor sociedad. Mañana vamos a tener otros sistemas de trabajo. El mundo está cambiando, el mundo está avanzando. La gran pregunta que me hago todos los días, yo he trabajado en el área de educación, doy clases en el área de educación, tengo un doctorado en educación, es, ¿será que nuestros currículos están haciendo las cosas que requiere el país para de aquí los 10 años siguientes, 20 años? Le aseguro que no. Los repartidores de Uber, mañana no van a existir. Lo que vamos a tener son drones que nos van a dejar la pizza en la casa y todas esas cosas. Ya requiere otro conocimiento, requiere otra legislación, requiere otros sistemas de mantenimiento. Las casas serán inteligentes. Tendrán luces que se prenden con la voz. Yo no necesito el mismo electricista, necesito a alguien que tenga una mejor capacitación, que puede ligar el asunto del mundo físico con el mundo virtual. O sea, lo que es la cibernética. En eso tenemos que trabajar, pero trabajar también profundamente en valores. Mire, yo veo hoy mis hijos
y veo en muchos jóvenes una conciencia medioambiental fuerte. ¿Por qué? Porque se trabajó transversalmente en los currículos por años. Yo no me formé así. A mí me cuesta interpretar, ¿no? Y después uno concientizar. Pero mis hijos son de una conciencia muy fuerte al medio ambiente, una conciencia muy fuerte a los animales domésticos, lo que antes no existía. Así es. Hay que trabajar lo mismo con el indígena, con el campesino, con el pobre, porque hoy tenemos hasta rechazo. Yo no digo generalizado, pero basta que 2 o 3 personas comiencen a usar la violencia. Mire, Cristian, mire las redes. No, yo mismo, si hago un comentario por ahí, ya me agreden. Casi no leo esos comentarios. Ajá. Porque mire, no hay mayor tesoro que ser uno mismo. Ser analista, como yo digo, yo análisis con uniforme, no, pues mejor le voy a dar un discurso, que me inviten a dar un discurso o para irme a un cargo público. No, pues el mayor tesoro es ser uno mismo. Yo creo una sociedad más justa, creo una sociedad mucho más equitativa y creo en la necesidad de que todos debemos construir este ambiente, dejar de separarnos. Lo que estamos viendo es la cosecha de años. Eso es lo que estamos viendo. Y hay también líderes que tienen que responsabilizarse de las acciones y tenemos gobernantes que tienen que responsabilizarse de las acciones. Todos. Amigos internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan, estamos en el programa Argumentos de Ecuatorial FM, que también se está transmitiendo por Facebook Live, y en aproximadamente unas 4 horas este mismo diálogo ya estará subido a la plataforma de YouTube de Ecuatorial FM. Estamos dialogando con el general Marcelo Altamirano. Él es experto en temas de seguridad y también es politólogo. También es catedrático universitario y en la Universidad Internacional, ¿no, mi general? Sí, estoy en otras también. Estoy casi con la batería baja, me acabo de dar cuenta. Solo quisiera que me dé la oportunidad de despedirme. Me acabo justamente, de dar conectado. Para cerrar el programa, justamente, mi general, yo le agradezco por su participación y su presencia aquí. Y con esto terminamos. La cuestión de la seguridad, no solamente en el tema de las movilizaciones, sino también en el tema de la delincuencia común y organizada. Se decía que la policía no tiene herramientas, no tiene materiales, pero se ve que sí ha tenido en esta ocasión. ¿Qué pasa con ese tema ya para terminar, mi general? Mire, son otras las capacidades que se requieren para abordar ese tema. O sea, justamente ese tipo de posiciones en donde no hay por intermedio un análisis, llegar a estas conclusiones, son tan absurdas, o sea, decir que la policía sí ha tenido material, son tan absurdas como decir que las protestas son financiadas enteramente por el crimen organizado transnacional. O sea, hay que actuar con responsabilidad. Yo solo quiero terminar diciéndole una situación. La juventud está viendo esto. Los jóvenes que están viendo esto. Que tomen las lecciones, no para reproducir estos niveles de violencia, sino para que el día de mañana puedan levantar la bandera en construir un Ecuador mucho más justo y un Ecuador de paz. Hay que hacer profundos cambios en la gestión política, de la propia política. No podemos seguir vendiendo candidatos como pasta dental. Los candidatos tienen que venderse en debates y los ciudadanos tienen que interesarse en política. Si el joven no se interesa en política, mañana lo que tendremos es el presidente que un sistema político basado en propagandas y no basado en ideas termina llegando a dirigir los destinos del país. Necesitamos ideas y para eso los jóvenes se constituyen elemento fundamental en las decisiones que tienen que tomarse, en un grupo que yo pienso de experiencia con juventud, que es lo que requiere el país hacia futuro. Muchas gracias, Cristian, y saludos a todos. Gracias al general Altamirano por su participación aquí en el programa Argumentos. Y amigos internautas, pues me despido hasta la próxima semana con más de Argumentos. Un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador
que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.